Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el epicentro donde desentrañamos todos los secretos, los giros inesperados y los romances apasionantes del universo de las novelas turcas. Estoy absolutamente eufórico de tenerlos aquí hoy. Prepárense para un vídeo cargadísimo de información jugosa, esos cotilleos de primera que tanto nos gustan, análisis profundos y sobre todo, mucho drama, porque, ¿qué sería de nuestras series turcas sin un buen drama? Hoy vamos a sumergirnos en el corazón de una de las parejas más queridas, comentadas, idealizadas y, seamos sinceros, profundamente añoradas del panorama turco y del mundo entero, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan su química explosiva, esa que parecía incendiar la pantalla en cada escena de Sen Kalkam? Pues abróchense los cinturones, porque vamos a analizar a fondo un posible reencuentro secreto entre ellos, una confesión bomba de Kerem que está revolucionando las redes sociales, las revistas del corazón, los foros de fans y en general, todo lo que creíamos saber sobre esta pareja que nos robó el corazón y nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. ¿Están listos para sumergirse de lleno en este torbellino de emociones, teorías y esperanzas renovadas? Pero antes de lanzarnos al abismo de la especulación, quiero recordarles algo crucial, la suscripción. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo, activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos cargados de exclusivas y, por supuesto, déjenos un like gigante si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño, dedicación y una buena dosis de obsesión sana. Su apoyo es fundamental, es el combustible que alimenta este canal. Nos permite seguir investigando, recolectando información, traduciendo entrevistas y, en definitiva, trayéndoles los mejores chismes, análisis sesudos y noticias impactantes del mundo de las series turcas. Ahora sí, con el corazón latiendo a 1000 por hora y las expectativas por las nubes, vamos al grano. Bien, como todos ustedes saben, Hande y Kerem se convirtieron en un fenómeno global arrollador gracias a Sen Kalkam. Esta serie que magistralmente mezcla comedia romántica con toques de drama, un cóctel irresistible para el público, catapultó sus carreras a niveles estratosféricos más allá de lo imaginable. La química incandescente entre Eda y YLDZ, interpretada por la bellísima Hande, y Serkan Bolat, el personaje que Kerem encarnó con una intensidad arrolladora, era palpable, tangible, real y para muchos de nosotros absolutamente innegable. La serie, para los pocos que aún no la conozcan, nos contaba la historia de Eda, una florista inteligente, ambiciosa y con un espíritu indomable que sueña con estudiar en Italia y convertirse en una arquitecta paisajista de renombre mundial. Pero, como suele ocurrir en los cuentos de hadas modernos, un giro inesperado del destino la golpea con fuerza, pierde su beca, su sueño se desmorona frente a sus ojos. Y es en medio de esta desesperación, en este punto de quiebre, cuando se cruza con Serkan Bolat, un exitoso, implacable, workaholic y, digamos, emocionalmente desafiado arquitecto que le ofrece una propuesta que cambiará su vida para siempre, recuperar su beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Ya se imaginan lo que pasa después, ¿verdad? Un contrato falso con cláusulas imposibles, una convivencia forzada llena de chispas, miradas robadas y silencios incómodos que gritan a los 4 vientos lo que está por venir. Un contrato falso que, como en todo buen romance, se convierte en amor verdadero, con todas las complicaciones, los malentendidos hilarantes, los momentos enternecedores que derriten el corazón y la montaña rusa de emociones que conlleva una relación así. Pura magia. Pero la magia de Sen Kalkam trascendió la pantalla, rompió la cuarta pared y se coló en nuestras vidas. Los fans, y me incluyo sin el menor atisbo de vergüenza, nos enamoramos perdidamente de la pareja, no solo en la ficción, sino también, y esto es lo importante, en la vida real. Vimos más allá de los personajes, vislumbramos una conexión auténtica, una chispa genuina entre Hande y Kerem. Y nuestros deseos, nuestros sueños más fervientes se hicieron realidad. Hande y Kerem, para delirio de todos los que los shippeábamos con pasión desenfrenada, confirmaron su relación. Fue un boom mediático, una explosión de alegría incontenible para todos los que creíamos en el amor verdadero y que veíamos en ellos el reflejo de ese ideal. Sus fotos juntos, sus viajes a destinos exóticos, sus muestras públicas de afecto, sus miradas cómplices, todo era perfecto. Era la confirmación de que los cuentos de hadas sí existen. Pero, como suele ocurrir en el volátil mundo del espectáculo, donde las relaciones se construyen y se derrumban con la misma rapidez con la que se viraliza un vídeo en TikTok, la burbuja de felicidad estalló sin previo aviso. En 2022, para consternación de millones de fans en todo el mundo, la pareja anunció su separación. La noticia, como se imaginarán, fue un balde de agua fría helada,
un mazazo emocional que nos dejó a todos con el corazón roto y preguntándonos qué había salido mal. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Los comunicados oficiales fueron vagos, diplomáticos y, en definitiva, insatisfactorios. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales, a agendas sobrecargadas que les impedían dedicar tiempo a la relación. Otros culpaban a la despiadada presión mediática, a los paparazzi que los seguían a todas partes, a los comentarios malintencionados en las redes sociales que envenenaban el ambiente. Y otros, con una visión más pragmática, simplemente argumentaban que el amor se había acabado, que la llama se había extinguido con el tiempo. El caso es que Ande y Kerem tomaron caminos separados, dejando un vacío enorme, un agujero negro en el corazón de sus seguidores, que se negaban a creer que el cuento de hadas había terminado de forma tan abrupta. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente interesante, donde la trama se complica y donde entramos de lleno en el terreno de la especulación y la esperanza. Desde su separación, los rumores sobre una posible reconciliación han sido constantes, persistentes, como un eco lejano que se niega a desaparecer. Cada mirada fugaz captada por las cámaras, cada comentario aparentemente inocuo en una entrevista, cada coincidencia fortuita en un evento público se analiza con lupa, se disecciona milimétricamente buscando una señal, una pequeña rendija de luz que nos indique que aún hay esperanza. Y en las últimas semanas, la intensidad de estos rumores ha aumentado exponencialmente, alcanzando niveles de histeria colectiva. ¿Por qué? Pues bien, varias fuentes cercanas a la pareja, personas que supuestamente conocen los entresijos de su vida personal, han insinuado que Ande y Kerem han estado teniendo reencuentros secretos, citas clandestinas lejos de las miradas indiscretas. Al parecer, ambos han estado trabajando en proyectos diferentes, enfocados en sus respectivas carreras, pero han encontrado la manera de coincidir en ciertos lugares, de programar encuentros furtivos lejos de las cámaras, de los flashes, de los periodistas y sobre todo, de la atención mediática. Algunos dicen que se han visto en secreto en Estambul, recorriendo juntos los rincones más románticos de la ciudad, cenando en restaurantes discretos, reviviendo los recuerdos de su relación. Otros afirman que han viajado juntos a algún destino paradisíaco, a alguna isla remota con playas de arena blanca y aguas turquesas, buscando la intimidad y la tranquilidad necesarias para reconectar y aclarar sus sentimientos. La información es confusa, contradictoria, a menudo vaga y, por supuesto, no confirmada por ninguno de los dos protagonistas. Pero la simple posibilidad de un reencuentro, la mera insinuación de que podría haber una segunda oportunidad, ha desatado la locura entre los fans, que se han aferrado a esta esperanza como a un clavo ardiendo. Pero la verdadera bomba, el detonante que ha encendido todas las alarmas y ha catapultado esta historia a los titulares de todo el mundo, llegó con una reciente entrevista a Kerem Bürsin. En esta entrevista, que ha dado la vuelta al mundo en cuestión de horas, que ha sido traducida a decenas de idiomas y comentada hasta la saciedad en las redes sociales, le preguntaron directamente sobre su relación con Hande Erçel. Y su respuesta, aunque cuidadosamente ambigua, ha sido interpretada por la mayoría como una confesión bomba, como una declaración encubierta de que aún hay sentimientos entre ellos. Kerem dijo algo así como: Hande es una persona muy importante en mi vida. Siempre la llevaré en mi corazón. Hemos compartido momentos muy especiales, experiencias inolvidables que nos han marcado para siempre, y le deseo lo mejor en todo lo que haga, en todos sus proyectos profesionales y personales. Hasta aquí nada fuera de lo común, ¿verdad? Palabras amables, corteses, políticamente correctas, pero que no confirman ni desmienten nada. Pero luego Kerem añadió algo que lo cambió todo, una frase aparentemente inocua que, sin embargo, ha sido interpretada como una puerta abierta a la reconciliación, como una confirmación tácita de que la llama del amor aún no se ha extinguido por completo. Dijo: nunca digas nunca. La vida da muchas vueltas, es impredecible y uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro. ¡Boom! Ahí lo tienen. Una frase que ha sido recibida por los fans como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, como una señal de que la reconciliación es posible, de que el cuento de hadas aún no ha terminado. Obviamente Kerem no lo dice con todas las letras, no lo declara abiertamente, pero la insinuación es clara, el mensaje subliminal es evidente. Y no solo eso, sino que además, Kerem añadió que aprendió mucho de la relación con Hande, que valora muchísimo el tiempo que estuvieron juntos y que guarda un recuerdo imborrable de los momentos compartidos. Dijo que la experiencia le ayudó a crecer como persona, a madurar emocionalmente y que siempre estará agradecido por todo lo que vivió junto a ella. Esto, obviamente, también alimenta las esperanzas de los fans, que ven en estas declaraciones una muestra de madurez,
de arrepentimiento por los errores del pasado y de un sincero deseo de recuperar lo perdido. Pero no todo es alegría y esperanza. Algunos medios de comunicación turcos, siempre al acecho de la última exclusiva, han publicado informaciones que contradicen frontalmente estos rumores de reconciliación, que arrojan un jarro de agua fría sobre las ilusiones de los fans. Según estas fuentes, Hande Erçel estaría saliendo con otra persona, un empresario famoso en Turquía, un hombre adinerado y con una posición social prominente. Esta noticia obviamente ha generado mucha confusión, decepción y desánimo entre los fans, que no saben a quién creer, a qué fuente dar credibilidad. La verdad es que en este momento, nadie sabe con certeza qué está pasando realmente entre Hande y Kerem. Los rumores de reencuentro secreto, las insinuaciones en las redes sociales, la confesión bomba de Kerem en la entrevista, todo ha encendido las redes sociales y ha alimentado las esperanzas de los fans, pero también existen informaciones contradictorias que apuntan en una dirección diferente. Lo único que podemos hacer, al menos por ahora, es esperar, mantener la calma y ver qué sucede, cómo se desarrolla esta historia que nos tiene a todos en vilo. Pero hablando de parejas que nos hacen suspirar, que nos roban el aliento y que nos hacen creer en el amor verdadero en las series turcas, no podemos dejar de mencionar otras producciones que han tenido un impacto enorme en el público, que han conquistado nuestros corazones con sus historias conmovedoras y sus personajes inolvidables. Por ejemplo, Ask 101, una serie de Netflix que nos cuenta la historia de un grupo de adolescentes problemáticos, inadaptados y rebeldes que intentan evitar la expulsión de su profesora favorita, la única persona que cree en ellos, haciendo que se enamore de un nuevo profesor. La serie es fresca, divertida, juvenil y con personajes muy entrañables que nos roban el corazón desde el primer momento. Aunque no se centra exclusivamente en una sola pareja romántica, las relaciones interpersonales entre los personajes son muy importantes y generan mucha química en pantalla. La serie es relevante porque muestra la importancia de la amistad, del amor, de la rebeldía y de la búsqueda de la identidad en la adolescencia, y lo hace de una manera muy honesta y realista. Además, los actores jóvenes son muy talentosos, tienen una gran energía y logran conectar con el público de una manera muy especial. Otro ejemplo de serie turca que ha triunfado a nivel internacional, que ha sido adaptada en varios países y que ha emocionado a millones de espectadores, es Mucize Doctor. Esta serie, que es una adaptación de la serie coreana Good Doctor, nos cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant que debe superar sus dificultades para integrarse en el mundo de la medicina, para ser aceptado por sus compañeros y para demostrar su valía como médico. La serie es muy emotiva, conmovedora y nos muestra la importancia de la empatía, de la comprensión, de la tolerancia y de la inclusión. Además, el actor Tañer Olmez, que interpreta a Ali Befa, hace un trabajo extraordinario, una interpretación magistral que nos roba el corazón y nos hace reflexionar sobre la condición humana. Mucize Doctor es relevante porque nos recuerda que todos somos diferentes, que todos tenemos nuestras propias limitaciones, pero que todos tenemos algo valioso que aportar al mundo, que todos merecemos una oportunidad. Y por último, pero no menos importante, no podemos olvidar Yark, un thriller judicial que ha cautivado a la audiencia con su trama intrincada, llena de giros inesperados y con sus personajes complejos, ambiguos y moralmente cuestionables. La serie nos cuenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal estricto, honesto, incorruptible y defensor de la ley, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada, rebelde, impulsiva y dispuesta a todo para defender a sus clientes, que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato que les afecta personalmente. La serie es tensa, emocionante, adictiva y con un ritmo trepidante que nos mantiene al borde del asiento en cada episodio. Además, los actores Kaan Urgankolu y Pınar Deniz tienen una química increíble en pantalla, una conexión magnética que traspasa la pantalla y nos hace creer en su relación. Yark es relevante porque nos plantea dilemas morales muy interesantes, nos hace reflexionar sobre la justicia, la verdad, la venganza y sobre los límites de la ley. Así que ya lo ven, el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas, de emociones fuertes y de parejas que nos roban el corazón, que nos hacen creer en el amor verdadero y que nos inspiran a soñar. Desde el posible reencuentro secreto de Hande y Kerem, que nos tiene a todos en vilo, hasta las historias conmovedoras de Mucize Doctor y las tramas intrigantes de Yark, hay algo para todos los gustos. Y bien, amigos, llegamos al final de este vídeo maratónico. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre el posible reencuentro de Hande y Kerem y de este repaso por algunas de las series turcas más exitosas del momento. Recuerden que la información sobre Hande y Kerem es, por ahora, solo un rumor, una especulación,
así que tomémoslo con cautela, sin crearnos falsas expectativas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es fundamental, es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen en los comentarios su opinión sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Piensan que esta vez será diferente? ¿Cuál es su serie turca favorita? Los leo con atención. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y le den like a este vídeo si les ha gustado. Además, compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean amantes de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.